Llénate de gozo. Acuérdate que el gozo es una decisión. Tú decides si estás gozoso o no. No son las circunstancias las que gobiernan. Eres tú el que decía, a pesar del problema, a pesar de la necesidad, a pesar de lo que estoy pasando, yo decido estar contento y gozoso, porque así me dijo el Señor. Regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Y este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él, haya lluvia o haya calor. Por eso vengo a la casa de Dios a alabarlo, a encontrarme con él. ¿Estás dispuesto a escuchar su voz? El Señor habla para animarte, para alentarte, para corregirte, para exhortarte, para enseñarnos a tomar buenas decisiones. ¿Por qué será que grandes empresas con sus grandes economías se arruinan y se declaran en bancarrota? Cuando han hecho análisis del por qué, encontraron que hubo decisiones insensatas y apresuradas que venían arrastrando desde hace años atrás, o desde hacía años atrás. Por eso llegaron a bancarrota y quebraron grandes empresas. Podríamos decir que la empresa de la familia le pasa lo mismo. Encontramos familias y personas que durante su vida han hecho malas decisiones. Tal vez la mayoría lo hacíamos sin pensar en las consecuencias. Muchas familias han tomado decisiones basadas en lo que quieren, en lo que sienten, en aquello que les hace sentir bien. Por ejemplo, les interesa lo que otros piensen de ellos. Y por agradar a sus amigos o por aparentar en el vecindario que tienen lo que no tienen, han tomado malas decisiones. Muchos jóvenes se han casado solamente por salir de la autoridad de la casa de sus padres. Pretendían ser libres y cayeron en una esclavitud peor, porque salieron de la autoridad de sus papás que buscaba su bien, porque la autoridad siempre busca nuestro bien. La autoridad de los padres es establecida por Dios y es para nuestro bien. Las jóvenes y los jóvenes se salen, ya están cansados de que el papá les diga a las 10 de la noche. Como mi madre me decía, Irán, después de las 10 de la noche no hay nada bueno allá afuera. Y con el tiempo ya me di cuenta que es verdad. Ah, no, pero yo me quiero mi mamá, mi papá, y yo me quiero salir de la casa. Y la forma más fácil, me voy a casar. Si quieren salir de la autoridad de sus padres y caen en una opresión, en una esclavitud peor de la que sentían que tenían. Porque ahora entraron bajo la autoridad de un varón que no las ama, nada más las deseaba y las cucó para salirte. Sí, vamos, somos jóvenes, vamos, el mundo nos pertenece. Y las han llevado y después las están engañando. Y vienen a una pobreza material, emocional, mental, y algunas cargando bebé. Y ahora, ¿qué voy a decir? Me tengo que aguantar, qué vergüenza, va a decir mi papá, me dice mi mamá,
Otros se han casado solamente por experimentar el placer de la relación sexual. ¡Qué precioso es el sexo! ¡Claro! Es placer sexual. Pero el placer sexual es de bendición, de gozo, de alegría profunda dentro del principio del canon de Dios, que se llama matrimonio. Si tú te sales, alguien puso un día un ejemplo. En algunos lugares donde hace frío, aquí en Yucatán no se acostumbra, pero donde hace frío hay chimeneas. Y se mete la leña, los troncos de leña para calentar la casa, la sala. Qué agradable se siente. Pero la leña y el fuego de la chimenea se utiliza dentro de aquella cueva con ladrillos especiales. Ahí es donde el fuego de la chimenea debe de arder para calentar y ser de bendición. Pero si tú sacas esos leños de ahí y los pones en tu sala, encima del sofá, en la alfombra, ¿qué va a pasar? Va a ser un incendio. ¿Saben qué es eso? Es el sexo practicado fuera del lugar que le corresponde el matrimonio. Cuando lo haces en el sofá, en la alfombra, en el coche, en otro lugar, va a ser un incendio. Va a ser un dolor y una tristeza profunda. ¿Por qué decimos esto? Porque todo eso va a terminar en desgracia. Por haber tomado decisiones equivocadas. Por haber tomado decisiones sin sabiduría, sin inteligencia. Decisiones torpes, insensatas. Por eso el mensaje que Dios nos está dando en esta mañana es buscando la sabiduría de Dios en nuestras decisiones. ¿Se entendió? ¿O no está claro? Buscando la sabiduría de Dios en nuestras decisiones. Al pasar de los años nos damos cuenta que las malas decisiones han sido por no haber considerado la voluntad de Dios, porque hemos excluido la sabiduría del Todopoderoso, del Creador del universo. Por eso hemos vivido como hemos vivido. La pregunta que continúa es: ¿qué lugar le hemos dado a Dios en la toma de nuestras decisiones? Probablemente la mayoría de nosotros, si somos honestos, tenemos que reconocer que nunca o casi nunca hemos tomado en cuenta la sabiduría de Dios para las decisiones en nuestras vidas. Por eso podemos afirmar que casi nunca o nunca nos ha ido bien en nuestras vidas. Hemos hecho a un lado de Dios, a un lado la sabiduría de Dios. Por eso unas veces andamos arriba y otras veces andamos abajo. Y ahora, antes de tomar cualquier decisión, en base a esta experiencia, debemos preguntarnos: ¿es esto lo más sabio que puedo hacer? Ya sea que se trate de nuestro matrimonio, decisiones dentro del matrimonio, o para casarme si se van a casar. ¿Es lo más sabio? ¿Es lo mejor?
¿Es la persona correcta? ¿Le he consultado a Dios? ¿Le he pedido a Dios su consejo? ¿Le he pedido a Dios su dirección? No me voy a mover hasta que Él me diga sí o no. Pero andamos en Burger King. ¡Córrele! Y viene la hamburguesa rápido. Tengo que tomar la decisión. ¿La compro o no la compro? ¿Con cebolla o sin cebolla? ¿Con cápsula o sin cápsula? Rápido tienes que decir. Son decisiones que van a afectar nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestra salud, la relación con nuestros hijos. Cualquiera que sea el asunto, todas las decisiones que tomemos requieren que tengamos sabiduría. Porque cada decisión tendrá consecuencias tristes, favorables o desfavorables. Porque una vida con sabiduría es la mejor vida. Porque una vida insensata, sin sabiduría, es un estilo de vida que sale muy caro en todos los aspectos de nuestra vida. Pastor, ¿qué es la sabiduría? Pudiéramos pasarnos varias horas o todo el día elucubrando, pensando, dando definiciones, entendiendo, y tal vez saldríamos con mucha más sabiduría, pero nos llevaría mucho tiempo. Es extensa la sabiduría. Nada más quiero recordarles, lean, si tienen sabiduría, lean Proverbios. El libro de los Proverbios tiene 31 capítulos, un capítulo para cada día. Ese es lo básico. Es como tomar agua. Lee un capítulo de Proverbios todos los días y después lees cualquier otro de los libros, Salmos, los Evangelios, las cartas de Pablo. Podrás leer lo que quieras después, más capítulos, porque no hay que dejar de alimentarnos de la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es sabiduría. Dáselo fuerte. La sabiduría, por tanto, es un regalo de Dios. Por tanto, para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, tenemos que ir a su palabra, a la Biblia, entendiendo y conociendo que Dios, porque cuando le empiezas a leer, te das cuenta que Dios es omnisciente, que Él lo sabe todo. La palabra omnisciente quiere decir, Él conoce todas las cosas. Nada se oculta de su conocimiento. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Tú no tienes ni idea de lo ignorante que eres o de lo que somos. Él no ignora nada, todo lo sabe, todo. De cualquier ciencia, de la física, de las matemáticas, de la medicina, del arte, de la música, de la bioquímica, de la ciencia aeroespacial, todo lo sabe. Él sabe perfectamente lo que va a suceder. Él sabe todo y lo conoce todo. El ayer, el hoy y el mañana. Él sabe lo que va a suceder mañana, dentro de un mes, dentro de 20 años. Nosotros no. Primer principio. Él lo sabe todo, nosotros no. Ni siquiera sabemos lo que va a suceder en unas horas. Solamente podemos imaginarnos o tal vez lo que puede suceder. En la tarde voy a comer con mi mamá.
O voy a cenar con fulano de tal. O voy a visitar a la tía fulana. Es lo que tú piensas. Pero nadie me puede asegurar, ni siquiera lo que va a pasar cuando salgan de aquí. Podrás tener planes, proyectos, ideas, pero de que lleguen a ser, hay mucho trecho, como dice, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Yo creo que ustedes son sabios porque se la saben. ¿Ah? Dios tiene total y absoluto conocimiento, ilimitado e infinito de todas las cosas. Nada lo toma por sorpresa, nada lo sobresalta o le sorprende, todo lo sabe antes, durante y después. Por eso lo más sensato y lo más sabio es consultarle a quien todo lo sabe. Él nunca te dirá, ¡ay, se me olvidó! No lo había pensado. Porque a veces llegamos con Dios y le decimos, Señor, ¿qué te parece si hacemos esto y esto? O yo quiero hacer. No, Dios no es así. A Dios no se le olvida nada. Aún antes de que la palabra esté en tu boca, Él ya la sabe. Ven nomás, hácelo fuerte, nada más un hermano le está dándole la gloria al Señor. Nada se escapa de su conocimiento, ni de su poder. Tal vez alguien dirá, pastor, usted está diciendo que en la Biblia está toda la sabiduría de Dios. Yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Lo que está diciendo esa persona es, no me interesa lo que Dios piensa. Cuando tú, sabiendo que en la Biblia están los pensamientos de Dios, la sabiduría de Dios que tiene para ti, para tu guía, para tu dirección, y no la lees, le estás diciendo a Dios, no me importa lo que tú piensas. Es que yo soy miembro de mi iglesia. Si no estás leyendo la Biblia, le estás diciendo a Dios, no me importa lo que tú piensas. Si yo vengo el domingo a oír al pastor. Es como aquel que nada más se come un bistec a la semana y no come nada en toda la semana, ni bebe agua, ni come. ¿Cuántos de ustedes viven con un bistec? ¿Cómo se llama la taquería? El tacañón, un bistec de tacañón. Voy y me como un platote y todo. Y toda la semana, ni un vaso de agua, ni un taco, nada. Levanten la mano los que hacen eso. ¿Tú nada más comes una vez a la semana y en toda la semana no comes? Así comes, ¿verdad? Entonces, eso hacemos. Venimos el domingo, nos echamos un buen filete, nos vamos y nos olvidamos y no volvemos a abrir la Biblia. ¿Saben por qué no tenemos más sabiduría? Porque no nos importa lo que Dios nos quiere enseñar, lo que Dios nos quiere hablar. No tengo tiempo de leer la Biblia. Por tanto, esas personas están tomando la decisión de vivir una vida con errores, equivocada. Están buscándole todos los días problemas a su existencia, tomando decisiones sin la dirección de Dios. Y van a sufrir las consecuencias que nunca se habrían imaginado. Se creen muy listas para vivir una vida feliz, una vida pacífica, una vida exitosa, una vida alejada y de la sabiduría de Dios. Esas personas
se están engañando a sí mismas y han caído en las mentiras del diablo. Hacer a un lado a Dios es torpe, insensatez y muy dañino. Solamente los necios, óyelo, los necios oyen la palabra de Dios y se apartan de su consejo, cerrando sus mentes. Y les digo esto, no porque yo sea uno que se sabe todas las cosas de todo, no. Al contrario, sé que la palabra de Dios es verdad y todo lo que ella dice es verdad y se va a cumplir cabalmente. Y yo he experimentado en carne propia el cometer errores por tomar decisiones apresuradas sin consultar a Dios. Ayer hablaba con una persona que me decía, ¿ya vendiste tu terreno? Le dije, no, lo sigo vendiendo. Pero ya tiene mucho tiempo que lo estás vendiendo, ¿sí? ¿Y por qué? Y empezamos a dialogar. Y le dije, porque mi vida está en las manos de Dios. Como dijo David, el rey, en tus manos están mis tiempos. Eso dijo el rey. En tus manos, Señor, están mis tiempos. ¿No estás desesperado? No. Pero ya estás grande y no lo vas a alcanzar a gozar. Más vale que le bajes el precio y lo vendas y alcances a gozar algo. No. No me preocupa. ¿Por qué? Porque lo que Dios me tiene preparado para hoy, está hoy. Para mañana, no sé si voy a estar. ¿Para qué me estoy preocupando? Me dice, yo lo mismo hago. Por eso voy y me arrodillo ante una imagen y le digo, tú guárdame y bendíceme y todo. ¿Y sabes qué? Me contesta igual que a ti. Le dije, qué bueno que busques la dirección del cielo. Pero Dios nunca se equivoca y todo lo tiene en su tiempo. Si es que no vivo angustiado, no vivo afligido, no tomo decisiones apresuradas porque la gente nos presiona. Por eso sé que su palabra es verdad y se va a cumplir cabalmente. Jesucristo declaró el poder de su palabra para sanar. Declaró la intención que hay en su corazón de salvar y de bendecir nuestras vidas. Por eso leemos en Juan 15 del 3 al 7, hablándole a los creyentes en Cristo, porque hay mucha gente que no ha creído en Jesucristo. Bueno, creen como el diablo. ¿El diablo cree? Sí. La Biblia dice que el diablo cree en Dios, pero cree como un conocimiento. No puede negarlo. ¿Quién lo sacó del cielo? Dios. ¿Quién lo sacó y quién lo creó? ¿Quién lo formó? Dios. Entonces él cree en Dios, pero no le obedece ni se sometió a él. Es muy diferente tener conocimiento de Dios a dejar que Dios sea tu Dios. ¿Qué fue lo que no hizo el diablo? El diablo quiso rebelarse, quiso ocupar el lugar de Dios, quiso ser independiente de Dios, quiso hacer a un lado a Dios, y Dios le dijo, te me sales del cielo, te me vas. Y le sacó el contacto y le apagó la luz. Voy a tener que explicar por decir cosas, ¿verdad? ¿Por qué dijo ese pastor que le apagó la luz al diablo? Porque el diablo, antes de ser diablo, era un ángel maravilloso,
el más hermoso del cielo. Dios le había dado un traje de vestidura y la capacidad de que él irradiara luz. Imagínense, la Biblia dice que Dios es luz. Y aquel ángel que él creó le dio la capacidad de tener un reflejo de Dios. Producía luz. Y dice que su vestidura era de piedras preciosas. Me lo imagino como un árbol de Navidad caminando, iluminando el cielo, levantando alabanzas, porque era el director de la alabanza. Por eso oren por todos los directores de alabanza de todas las iglesias, porque se envanecen, están al frente y toda la gente, ¡ay! Se les olvida de a quién y por quién están aquí. A él se le olvidó y quiso la gloria. Dice que cuando Dios percibió aquello y que además estaba haciendo conspiración en el cielo, de que había convencido a 1/3 de los ángeles a una rebelión, Dios lo sacó del cielo. ¡Fum! Mañana te me largas de aquí, te quito el enchufe, y se convirtió en oscuridad. Por eso es el reino de las tinieblas. Ahora ya entienden por qué se llama el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, el reino de Dios, el reino de la luz. Ya me salí del tema de la predicación. ¿Pero aprendieron algo? Por eso Juan el apóstol dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está hablándole a los que ya hemos creído en Jesucristo. Si tú que estás aquí en esta mañana no le has entregado tu vida a Jesucristo, yo te invito que antes de que salgas de este lugar, le abras tu corazón a Jesús, le entregues tu vida y seas perdonado de tus pecados, te vayas con vida eterna y escuches la voz de Dios. Seguimos leyendo, pero acompáñenme a leer. Lean conmigo en voz alta. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y lean fuerte: porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado como una rama. Pámpano quiere decir rama, no quiere decir pescado. Ese es otro. Pámpano quiere decir rama. Y dice que si la rama no permanece unida al tronco, se va a secar. No sirve para nada. Cuando una rama se desprende, entonces será echada y fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Revelación. Si tú eres una rama y no estás unida a Cristo, te vas a secar, te vas a morir y vas a terminar en el fuego eterno. Eso se llama que el Espíritu Santo esté trabajando, abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento. Esta sabiduría para comprender esto viene de Dios. Por eso es un regalo de Dios. Y luego dice: y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros,
Ven qué puerta te está abriendo. Pide todo lo que quieras y te será hecho. ¡Wow! ¡Qué mensaje! ¿Qué mensaje se aventó el Señor Jesucristo? No cabe duda que ha sido el mejor predicador de todos los tiempos. Y lo seguirá siendo. Hemos sido lavados y limpiados de nuestros pecados. Hemos sido hechos hijos de Dios al escuchar su palabra y su consejo. Cuando Él dijo en Juan 10, 27 al 29, dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Guay, qué precioso! Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Los que somos hijos de Dios, escuchamos su voz, escuchamos sus consejos, seguimos su dirección. Por eso podemos ver las cosas que otros no pueden ver. Y podemos oír las cosas que otros no pueden oír. Tener las cosas que otros no pueden tener. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios oímos cosas que otros no pueden oír. Podemos ver cosas que otros no pueden ver. Y podemos tener cosas que otros no pueden tener. Por eso podremos pasar por circunstancias o situaciones difíciles que nunca pensaríamos que podríamos soportar. Porque hemos aprendido a escuchar la voz de Dios. La voz de su consuelo, de su apoyo, de su fortaleza, donde dice: yo estoy contigo todos los días, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Podemos perder un hijo, podemos perder a nuestra esposa, podemos perder a nuestro esposo, podemos perder a nuestros padres, podemos perder la economía, las finanzas, pero cuando la presencia de Dios y su consejo está con nosotros, podemos soportar lo que otros no pueden soportar. Porque el rey David dejó escrito, guiado por el Espíritu Santo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el Espíritu Santo escribió en el Salmo 91: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Ah! Amén, amén. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene del hombre del mundo. Y es necesario que veamos cómo las describe la misma palabra de Dios. Dos sabidurías: la sabiduría del Dios, del cielo, y la sabiduría del mundo, de la tierra, que es la sabiduría, ya me voy a adelantar, del diablo. Toda la sabiduría humana que no viene de Dios es del diablo. Y vamos a ver por qué. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Quiere decir que el sabio, ante los ojos de Dios, muestra su sabiduría portándose bien, haciendo las cosas bien.
actuando con rectitud, amando, perdonando, siendo obedientes. Ahorita vamos a ver por qué. Y dice el mismo apóstol Santiago, dirigido por el Espíritu Santo: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y hay contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Donde no hay sabiduría de lo alto, hay celos, peleas, perturbación y toda obra perversa. Vamos a hacer una lista de las obras perversas. Y traigan otro rollo porque no se termina. Y traigan otro rollo. Pero la sabiduría, ya se me anda languando la traba. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Pantalla, Santiago 3, 14 al 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así, con mucha sabiduría, entonces aquellos que no son puros en su hablar, en sus pensamientos, en sus actitudes, que no son pacíficos, que son broncudos, que no son amables, que no son benignos, que no están llenos de misericordia, que no tienen buenos frutos, que viven en dudas y que son hipócritas, quiere decir falsos, se ponen máscaras fingiendo ser lo que no son. Esos no tienen la sabiduría de lo alto. El Espíritu Santo describe la sabiduría que es del mundo, que es del hombre, que no viene de Dios, como qué, como terrenal, animal y pongan la lista porque vamos a ver la primera, la sabiduría terrenal. ¿Por qué es terrenal? ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que es limitada. A lo que el hombre hace, limitada al razonamiento del hombre, a sus pensamientos, a sus intentos, a sus logros de vida. Esta sabiduría, por lo tanto, tiene límites. No podemos ir más allá de las capacidades y habilidades humanas. Hemos podido inventar cosas, ir a la luna y otras muchas más. Pero en nuestra sabiduría no hemos podido lograr llevarnos bien los unos con los otros. No hay genuina ni verdadera armonía entre la raza humana. ¿Por qué? Porque eso es una sabiduría terrenal, limitada, que no sigue el consejo de Dios. También nos dice la Escritura que esta sabiduría es animal o natural. Primero terrenal y después animal. ¿Qué es la parte nuestra que no quiere obedecer a Dios?
Es la parte de nuestra naturaleza caída, la parte animal. La parte que está sujeta a las tentaciones. Es la parte que sigue a nuestros deseos. Y tendremos que reconocer que todos tenemos esos instintos animales, aunque no lo queremos aceptar, sabemos que es la naturaleza, y le llamamos a esa naturaleza animal, le llamamos la naturaleza pecaminosa. Y quiero decirte que todos la tenemos. Y si no nos volvemos a Dios, estaremos tomando malas decisiones y actuando insensatamente, porque es terrenal y animal. Y el apóstol Pablo la describe en 1 Corintios 14 diciendo: pero el hombre natural, esta sabiduría es ¿qué? Natural, animal. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Automáticamente, para el hombre natural, para el hombre animal, la sabiduría de Dios, ¿dónde está? En la Biblia. Ay, ¿sabes qué? Para mí se me hace esto locura. Además, ni la puedo entender. ¿Por qué? Porque todavía tienen su naturaleza natural, animal y terrenal. Cuando entramos, por eso, cuando entramos en una plática, en un diálogo con algunos que no creen como nosotros en Jesucristo y en Dios, en su divinidad, nos preguntamos, ¿cómo es que esta persona está tan necia que no quiere creer que Dios es Dios? Nos niegan la existencia de Dios. Nos dicen, ¿cómo puedes tú, Irán, creer esas cosas? ¿Cómo es que no pueden creerlo? ¿Y sabes por qué no pueden? Cuando yo lo entendí, pues ya dejé de sufrir un poco, aunque hay poder en Dios para cambiar sus mentes, sus corazones. Pues ¿sabes por qué no pueden? Porque Dios dijo que no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque están separados de Él. Porque están separados del Espíritu Santo, que es sabiduría de Dios. Por eso no tienen la sabiduría de Dios. Todo en ellos se queda como un mero conocimiento y pensamiento humano. Por eso es animal y terrenal. ¿Qué acaso no acabamos de leer? Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Tengo que meterme en este momento. No está aquí en el punto del mensaje. Hay cosas que nunca las vamos a poder entender si no es espiritualmente. El hombre, el ser humano, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados trinos, igual que Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y son un solo Dios. Es Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Están tan unidos que son uno. Y Dios se atrevió a darnos en la cara para que no andemos dudando. Y nos dijo,
¿Cómo que no crees que yo soy 3 en 1? Si te hice a mi imagen, te hice a mi semejanza. Tú eres 3 en 1. Neftalí, ponte de pie. Él se llama Neftalí. Él es 3 en 1. Tiene un alma, un espíritu y un cuerpo. Esa alma se llama Neftalí. Ese cuerpo que ustedes ven se llama Neftalí. Y tiene un espíritu que ahora, como es cristiano ya, está vivo y se llama Neftalí. Pero antes de recibir a Jesucristo, Neftalí estaba vivo físicamente, su alma estaba en su cuerpo, pero su espíritu murió cuando él pecó. Por eso es que Adán y Eva, que fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, cuando pecaron, Dios les dijo, el día que peques vas a morir. ¿Y cuál fue la primera? Siéntate, Neftalí. ¿Cuál fue la primera manifestación de que la palabra de Dios se cumplió? Que Adán y Eva murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. La palabra muerte quiere decir separado. Cuando tú te mueres aquí en esta tierra, tu alma y tu espíritu son separados. Tu cuerpo se queda. Muévete, no. Estás muerto. Se separó tu alma. Cuando Adán y Eva pecaron, su muerte fue espiritual al instante. El espíritu estaba unido a Dios. Ellos andaban desnudos. Tenían una vestidura que yo le llamo la vestidura de la santidad. No había mala intención, no había más que pureza, perfección, gloria. El hombre peca y entonces se vio desnudo. Perdió aquella santidad, perdió la relación con Dios, porque el pecado, la ley que les había dado a ellos, les dijo, el día que coman del árbol van a morir. Y morir quiere decir. Entonces se vieron desnudos y se empezaron a esconder. Se pusieron una higuerita aquí, otra higuerita acá, otra higuerita acá, otra higuerita acá. Ahí se pusieron. Cubriéndose su desnudez. La manifestación de su pecado, de su muerte espiritual, espíritu de ellos quedó muerto, porque con Dios tienes vida, sin Dios estás muerto espiritualmente. Y no me voy a cansar de repetirlos esto. Ustedes me han escuchado mucho dar esta enseñanza, pero es que es la realidad de todos los días. Muertos espiritualmente, no tenemos comunicación con Dios. Y así es como nosotros nos vamos dando cuenta que cada día vamos avanzando, vamos caminando sin la dirección y el consejo de Dios. Por eso cuando Neftalí un día oyó la voz de Dios, reconoció que estaba muerto, separado de Dios. Y como estaba muerto y separado de Dios, iba camino al infierno, a la muerte. Y muchos de los que estamos aquí y de los que me están viendo por internet van camino a la muerte porque no tienen la vida que es Cristo Jesús dentro de sus corazones. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a venir al cielo, al Padre, sino por mí. Si quieres la vida,
Tienes que recuperar la vida que es Cristo en tu corazón. Entonces Él viene y trae su espíritu a morar a nuestro espíritu que estaba muerto. Entonces, ¿saben qué pasó? Resucitamos de entre los muertos a una nueva vida. Por eso, la tercera característica es que la sabiduría del mundo y del hombre es diabólica. Y esto quiere decir que su fundamento es el propio Satanás, el diablo. La sabiduría del mundo es terrenal, animal y... Ahora estamos viendo por qué es diabólica. Porque el origen, la base de esa sabiduría es el mismo diablo. Leemos en Génesis lo que pasó. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Para alcanzar qué? ¿Para alcanzar qué? ¿Qué le ofreció el diablo? Sabiduría de él. Diabólica. Y tomó de su fruto. Y comió. Y le dio a Adancito el obediente. El cual comió así como ella. Así es que si tu mujer te dice, haz esto que está mal, tú dile no. Cuando te diga, cómprame unos zapatos, no. No. Sí, cómprale los zapatos. Eso no es pecado. El diablo le prometió a Adán y a Eva, le prometió sabiduría. Pero esta sabiduría es animal y diabólica. Le produjo, fíjense, empiecen a ver, le produjo esa sabiduría, le produjo pérdida de las bendiciones que había en el huerto. La compañía de Dios, separados. La sabiduría de Dios, porque tenían la sabiduría de Dios. La perdieron. Perdieron el consejo, la dirección, la protección de Dios, mientras ellos escucharan las palabras sabias de Dios. Y además los condujo a la muerte física. Primero murieron espiritualmente, ya lo vimos. Pero después Eva y Adán murieron físicamente. La muerte espiritual eterna es la separación eterna de Dios. El Dios que da la vida y el que la sostiene. Tenemos que observar y mirar que las consecuencias de tomar malas decisiones, de actuar sin sabiduría de Dios. Por eso debemos de anhelar y de desear profundamente tener la sabiduría de lo alto. Hay mucha gente en el mundo, o tal vez algunos de los que me están escuchando aquí en el auditorio o que me están viendo por el internet, han creído las mentiras del diablo, lo han escuchado decirles: tú no necesitas a Dios, ¿verdad? ¿Verdad que han escuchado decir al diablo, han escuchado la voz del diablo que les dice: tú no necesitas a Dios?
Tú puedes lograr todas las cosas sin Dios. Tú eres muy listo y eres muy sabio y te las puedes arreglar solo, sin tener que ir a la iglesia, sin tener que buscar a Dios, sin tener que, ¿para qué vas a perder tu tiempo a cantar, a aplaudir, a decir aleluya? A todos nos ataca el diablo. A todos nos quiere desanimar para que vengamos a oír su voz. Porque nos está llevando a la muerte. Y nosotros felices, mejor me quedo a ver el partido, al cabo hoy es la final. Lo juega Panamá con México, ¿no? Pero eso está en la tarde. ¿A qué horas? ¿A las 5? A las 7. Lo bueno es que no es a la hora del culto. Sino algunos que tienen la sabiduría diabólica no hubieran venido. Pero la sabiduría que viene de Dios dice primero Dios. ¿Eh? Tenemos que observar y mirar las consecuencias de tomar malas decisiones, de actuar sin sabiduría. Por eso, cuando oímos la voz del diablo que dice, no necesitas para nada esas cosas, nada de la religión, esa es la voz del diablo, es la sabiduría que te va a llevar a la destrucción, a la muerte eterna, basada en el orgullo, en la soberbia del ser humano. ¿Por qué digo soberbia? Porque cuando Eva escuchó la voz del diablo, el diablo le dijo, vas a ser como Dios. Orgullo, soberbia. Dios es egoísta. No quiere que yo sea como Él. No quiere que yo tenga su sabiduría. El diablo inyecta la duda, la incredulidad. Y desde ese momento el ser humano, Eva quiso ser independiente. Creyó la gran mentira de que no necesitaba a Dios, que no necesitaba la sabiduría de Dios, porque iba a ser tan sabia como Dios. ¡Qué mentira! Que un ser humano, una criatura, una creación de Dios, piense que va a ser como Dios. Pero estamos muy sabios creyendo en las mentiras del diablo. Por eso, esa sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Por eso el Espíritu Santo a través del apóstol nos dijo que esa sabiduría, en esa sabiduría, fíjense, hay celos, contención, divisiones, rivalidades, envidias, egoísmo, divisiones, perturbación y toda obra perversa. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alcanzan tus pensamientos a ver, a mirar en el mundo espiritual la actitud de las personas que tienen la sabiduría del mundo, que no tienen la sabiduría de Dios? ¿Alcanzas a ver en el mundo espiritual a las personas que tú conoces? Cuando veas actitudes perversas, odios, resentimientos, celos, envidias, adulterios, fornicaciones, destrucción de hogares, mentiras, engaños, falsos testimonios,
juicios corrompidos. El otro día oí de una persona que buscaba un testigo para ir a un juicio para que dijera mentiras, para poder ganar su caso. ¡Qué terrible! Prestarte a ser un testigo falso. ¿Y me vienes a decir que tienes la sabiduría de lo alto? ¿Me vienes a decir que tú tienes la sabiduría de Dios como para entender que es malo odiar? ¿Que es malo tener celos? ¿Que es malo tener envidia? ¿Que es malo? Esa sabiduría es del diablo. Cuando tú quieres ser como aquel, tener lo que él tiene, y no te pones a ver las bendiciones que Dios te ha dado a ti. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice que donde está la sabiduría diabólica hay celos, envidias, toda obra perversa, fornicaciones, falta de sabiduría divina. Y quiero concretártelo en una palabra. La desobediencia es producto de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. La desobediencia. Porque es cuando tú dices, yo no te hago caso, porque yo pienso que mi pensamiento es mejor que el tuyo, que mi idea es mejor que la tuya, que lo que tú dices no me conviene, yo soy más sabio que tú. Por eso empezamos a desobedecer a nuestros padres, a nuestras autoridades, desobedecemos a Dios. Nos estamos convirtiendo en Adán y Eva, soberbios, orgullosos, apartándonos de la voluntad de Dios, de la sabiduría de Dios. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas, le estaba dando sabiduría. Piénsalo, no comas porque el día que comes vas a morir. Y mi palabra es verdad. Mi palabra siempre se cumple. Pero tomamos decisiones pretendiendo ser sabios. Por eso esta lectura que vamos a leer de Romanos, pon atención porque nos va a hablar a muchos. Romanos capítulo 1, 18 al 32. Lean, porque la ira de Dios, fíjense, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿De quién? ¿De quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas. ¿Y quién es el rey de las tinieblas? El desenchufado. 10. Su necio corazón fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¡Qué terrible!
El diablo llega y se acerca y te dice, Dios no existe. ¿Cómo crees en Dios? ¿Qué no sabes que descendemos del mono? Te va encogiendo la cola y te vas creciendo. Los pelos se te van quitando. Y después caminas ya de... Hace 3 semanas o algo les conté de aquel niño, aquella niña que le dijo a su papá, papá, ¿de dónde descendemos? Dicen en la escuela que del mono. Le dice el papá, claro, descendemos del mono porque mira, éramos un pequeño changuito, pero fuimos evolucionando, en la cola se nos fue encogiendo y todo, hasta que ya llegamos a ser, o sea que descendemos del mono. Sí, hija, descendemos del mono. Otro día estaba platicando y estaba con su mamá y su mamá le dice, mami, ¿de dónde descendemos? De Dios. Sí, ya sé, por eso te pregunto, tú dices que venimos de Dios, que Dios nos creó. Y luego dice, ¿y qué pasó, hija? Es que mi papá dice que descendemos del mono. Y le dijo, ay, hija, no hay problema. Es que esa es la familia de tu papá. Yo desciendo de Dios. Entonces esa gente, créanme que existe. Todos los jóvenes, los niños y todos van a encontrar compañeros que niegan la existencia de Dios. ¿No creen que Dios nos hizo como Dios? La Biblia dice, creó al hombre del barro de la tierra, le dio un cuerpo y sopló. Aliento de vida. Sopló aliento de vida. ¿No lo creen? ¿Y saben qué dice la Biblia que acabamos de leer? Que desde el principio de la creación Dios se reveló a nosotros por medio de las cosas creadas. No nada más el hombre, la evolución. ¿Qué no ven los mares? ¿Qué no ven los peces? Los atardeceres, los amaneceres y los atardeceres. La luna, las estrellas. La gloria de Dios se ha manifestado. ¿Cómo es que nosotros en nuestra necedad, por eso la Biblia habla necio, necios, 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 y ¿saben qué es un necio? Un necio es aquel que conociendo la verdad no lo acepta y persiste en el error. No, pero bien soberbio, bien orgulloso. A mí nadie me mueve, es lo que yo creo y así me voy a morir. Muy bien, por allá huele a rostizado. Porque la Biblia habla del infierno. Por eso Dios quiere que seamos sabios. Seguimos leyendo. Romanos 1, 24 en adelante. Por lo cual también Dios los entregó, véanlo, a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros,
cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Más clara? Las mentiras que el diablo ha lanzado por todo el mundo. Sabiduría, inclusión, libertad. Por eso Dios los entregó. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, quiere decir que son sabios. Se sienten sabios. Sabios yendo en contra de Dios, en contra de los principios de Dios, en contra de la sabiduría de Dios. Están llevando su vida al castigo eterno, a la muerte eterna. Por eso Dios nos grita y nos dice: sacude, despierta, vuelve a la vida. Seguimos leyendo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. ¿Qué cosa? Lean: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores ¿de quién? ¿No se fijan? Observen, todos ellos aborrecen a Dios. No quieren nada con Dios. Te acusan a ti por ser creyente. Te acusan a ti por creer en la Biblia. Te acusan a ti por venir a la iglesia. Te acusan a ti de ser enemigo de ellos, cuando ellos se declararon enemigos de Dios. Aborrecederos de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué revelador todo lo que nuestro Dios ha venido diciéndonos, enfrentándonos a la verdad de lo que es ignorar la sabiduría de Dios, para que podamos tomar decisiones que traigan la bendición de la vida llena de gozo, de paz, de amor y de verdadera felicidad. Por eso, dáselo fuerte. Pero vean que hay una esperanza. En el versículo 32 que leímos de Romanos, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Pero todavía no están en muerte. Quiere decir que Dios deja un paréntesis de oportunidad. Pueden ser librados de esa muerte si aceptan a Jesucristo, el vencedor de la muerte. Cristo venció. Cristo murió. Cristo nos salvó. Vean lo que dice Isaías capítulo 1, versículos 18. Vean la voz de Dios, escuchen la voz de Dios, la sabiduría de Dios hablándonos. ¿Qué dice Dios? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo te quiero invitar en este momento. Dios te está hablando y te está diciendo: yo sé que tú eres pecador o pecadora,
que vas camino al infierno, pero yo di a mi Hijo Jesucristo para que Él muriera en tu lugar, para que muriera en mi lugar. Yo un día le entregué mi corazón a Jesús y Él me perdonó y me salvó. Hoy Él está aquí. Él está aquí porque Él dijo: yo estoy en medio de mi pueblo que me alaba. Él está ofreciéndote la salvación. Él te está diciendo que si tus pecados son negros como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren rojos como el carmesí, pecados de sangre, de muerte, mataste a alguien, asesinaste a un niño, a un bebé, hiciste aborto, la conciencia no nos deja hasta que entendemos que Cristo murió por esos pecados, para perdonarnos, para limpiarnos, para ser libres de esa maldad y de esa culpa. Venid, dice Dios, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Jesucristo tiene el poder para perdonarte, para salvarte, para darte vida eterna. Pónganse todos de pie. El Señor está aquí. Y Él te está dando la oportunidad, óyelo, la oportunidad de ser perdonado de tus pecados y tener la vida eterna. No te engañes, porque Dios no puede ser burlado. Si tú quieres recibir el perdón de tus pecados y tener la vida eterna, cierra tus ojos ahí donde estás. Y ábrele tu corazón a Jesús llamándolo a entrar. ¿Cómo lo hago, pastor? Yo te voy a dirigir en esta oración. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, que mis pecados me llevan a la muerte eterna, que solamente tú puedes limpiarme, perdonarme y lavarme con tu sangre preciosa. Por eso hoy te abro mi corazón. Te invito a entrar para que me limpies de todos mis pecados, de las cuales me arrepiento y te pido perdón. Dame tu sabiduría, sabiduría de lo alto, para entender, para comprender que solamente en ti hay salvación. El diablo mentiroso me tenía cautivo, pero hoy tu luz ha venido a quitar las tinieblas de mi corazón. Por eso te entrego mi vida, te invito a entrar, toma el control de mi corazón. A partir de hoy yo quiero que tú seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Amén. Dale un aplauso fuerte. Si tú hiciste esta oración, yo te pido que me lo señales levantando tu mano derecha. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ore por ti, te bendiga a ti, bendiga a tu hogar, bendiga a tu familia, y de hoy en adelante tengas una nueva vida triunfante y victoriosa en Cristo. Si tú hiciste esta oración, señálamelo levantando tu mano derecha ahí donde estás. Dile: yo te recibo, Señor, en mi corazón. Yo hice esa oración. Dios te bendice, 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 Dios te bendice. Todos los que levantaron su mano, pasen rápidamente al frente. Todos los que levantaron su mano, vamos a orar por ustedes. Denles un aplauso.
Se trata de vida eterna. Se trata de tu salvación. Te felicito. Te felicito, hija. Más grande que Te felicito por tu salvación, por la vida más eterna. fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. Mi Dios es más grande, grande. Mi Dios es más fuerte, fuerte. Más grande que el temor, más fuerte que el dolor. En todo tiempo adoro su nombre. No te quedes ahí en tu lugar. Dale la gloria a Jesucristo que murió en la cruz por ti y por mí. Si no fuera por Él no tendríamos vida eterna, perdón de pecado. Y hoy nos da su Espíritu Santo para darnos sabiduría, sabiduría de lo alto. No es la sabiduría animal, terrenal y diabólica que el diablo nos había dado. Ahora estamos en la verdad, conociendo al que es la verdad y la vida. Cristo vive en nuestros corazones. Si tú estás en esa situación, no te quedes en tu lugar, pasa al frente. Pasa al frente. Esa es la única última oportunidad que te estoy dando. No yo, sino el Señor ahorita te dice, pasa, pasa, pasa. Rompe esa opresión que el diablo había puesto sobre tu vida. No te quedes en tu lugar. Pasa en este momento. Mientras oramos, si tú quieres pasar, pasa y vence al enemigo. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendecimos a estas damas, a estos caballeros, a estos jóvenes que han aceptado a tu Hijo Jesucristo en su corazón. Ahora ellos son tus hijos por toda la eternidad. Tú eres su Dios, pero también ahora eres su Padre Celestial. Señor, te pido que bendiga sus hogares, bendice sus familias, bendice sus trabajos. Y si alguno de ellos está enfermo, hoy comienza un milagro de sanidad completa y total. En el nombre de Jesús, amén. Varón, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito seas. Una victoria. La felicito, la felicito. El Señor Jesucristo ahora vive en sus corazones. Está dentro de ustedes. Así es que está dentro de mí. Si yo les diera un abrazo, Jesucristo les estaría dando el abrazo. Pero el que no puedo estarlos abrazando a todos, atrás hay un hermano que tiene a Cristo en su corazón que les va a dar un abrazo en el nombre de Jesús.
Potencia. Mi Dios es más grande, grande.